Y muchas gracias Manuel, gracias Magdalena por esta invitación. Me siento muy bien aquí en este lugar, donde además es un lugar de libros, ¿no? Es un momento de los libros. Y sí, me gustaría partir por hablar del libro de Manuel. Como él dice, y decía Magdalena, cada uno de nosotros es historia. Nosotros tenemos nuestra propia historia, que es la historia marcada definitivamente por el colectivo. Son historias individuales en el colectivo grande, el colectivo mediano y el colectivo más grande. Pero esas historias, creo que Manuel lo que hace es recoger una forma de hacer historia que está validándose además cada vez más, que es la historia que se construye con la multiplicidad, con la heterogeneidad de las historias personales, de las pequeñas historias. La gran historia es un cúmulo de pequeñas historias. Y este libro es eso, en torno a un momento que nos golpeó como país, como historia, como pasado, como presente y como futuro, de una manera extrema que nadie imaginó nunca que era posible en Chile. Parecía que esas cosas pasaban en otras partes del mundo, pero no nos pasaba a nosotros los chilenos. Pero esa historia, ¿no?, que nos sigue marcando con tanta fuerza, porque fue una herida tan profunda que hay que poder, como pasa en psicología con las heridas personales, hay que elaborarla, hay que madurarla, hay que reflexionarla y compartirla. Y eso estamos haciendo aquí en este momento, porque además estamos en un momento también de nuestra trayectoria, en este periodo, bajo este gobierno, bajo la pugna que hay hoy día muy fuerte, ¿no?, en una búsqueda de una carta magna que realmente la pueda hacer para todos y todas, que refleje de alguna manera algo esencial, algo elemental, que nos hace estar todos juntos en este territorio y compartiendo con distintas visiones, pero compartiendo una historia común. Este momento es un momento especial, este periodo es un periodo especial, que está en mucho movimiento y hay mucha confusión, hay mucha dificultad para que podamos tener todas las informaciones que necesitamos para ir compartiendo e ir también buscando formas de lucha. Y yo digo, si estuviera Allende vivo, ¿qué nos diría? ¿Cómo nos ayudaría, ¿no?, a hacer ese trabajo maravilloso que él lo hizo con mucha paciencia, porque él se demoró cuatro periodos, se demoró 4 periodos. Y hoy día que hay mucha desilusión en nosotros, mucho desencanto, mucha sensación de que esto no tiene remedio, que nos ha ido mal, ¿no es cierto?, en la búsqueda intensa de una nueva constitución que fuera profundamente democrática, y estamos en otro esfuerzo que muchos no creen que tenga ninguna posibilidad. Es un momento donde la confusión por una parte, pero por otra parte el desaliento, ¿no?, nos daña y nos exige por lo tanto este tipo de conversaciones. Porque es cierto, Allende de alguna manera supo que la tarea era larga. Yo quisiera transmitir eso. Supo que la tarea era larga. Y él la asumió así, larga, ¿no? Le tomó una década y media. Pero en esa tarea fue construyendo. Partió con una derrota terrible, por chiquitito, fue casi vergonzoso, ¿no es cierto? El Partido Socialista además se dividió, su propia fuerza lo dejó fuera. Y él, ¿no?, remontó, y tanto remontó, porque el tiempo era así, que al poco tiempo Estados Unidos mandó a decirle al ejército chileno que tenía que tener cuidado con Allende, pues. Eso del año 61, 62. Y bueno, él fue capaz de avanzar en esto. Lo digo porque creo que es muy importante que hoy día, recordando a Allende, porque este es un libro para recordar lo que fue ese término, esa barbaridad del bombardeo de la moneda, ¿no?, y de todo lo que vino después. Pero es también para recordar lo que fue
lo que sintieron todas estas personas que están acá, lo que sintió Magdalena, lo que sentiste de alguna manera tú de niño, lo que yo sentí, lo que muchos de ustedes, ¿cierto?, eran niños o jóvenes y lo sintieron. O sea, es parte muy fuerte de nuestras vidas. Y esto, ¿no?, esto lo necesitamos mirar, yo diría claramente, con para mi gusto, con una doble mirada. Aquí está el enfrentamiento, ¿no?, del horror, el enfrentamiento de ese quiebre, el enfrentamiento del despojo, el enfrentamiento de ese duelo tremendo y el enfrentamiento de la brutalidad que vino, del miedo, ¿no?, del resistir y saber, ¿no?, los riesgos que se corrían, del sufrirlo a veces sin saber por qué. Pero fíjense que en todos estos testimonios hay también, y en algunos especialmente, está la otra parte. Está lo que se vivió con tanta fuerza, con tanto sentido durante el gobierno de Allende. Y hoy día que están tratando de tergiversar las cosas, porque hoy día se está tratando, ¿no es cierto?, de confundir con esto de, bueno, habían, como decía Magdalena o Manuel, habían razones para que se diera el golpe militar. Y si tú empiezas con que si habían razones para que se diera el golpe militar, también había razones, ¿no?, para que se reprimiera y se torturara. Entonces comienza el negacionismo, comienza la negación, ¿no es cierto?, la minimización, nadie lo niega ya, pero la minimización. Entonces, el poder también reconocer aquí, en todos estos testimonios, lo que daba esa fuerza, ¿no?, durante la Unidad Popular. Yo no sé cómo lo recuerdan ustedes, pero está aquí y yo lo tengo tan presente que quisiera también decírselo. Había ahí algo que necesitamos recomponer, que esta actividad aquí de los libros, con la atmósfera que tiene, ¿no?, con, en fin, lo que uno siente que se está expresando, hay mucho de eso, que es de un sentido de algo en común, que no somos individuos aislados, que no somos sujetos como se ha pretendido en todas estas últimas décadas, que podemos en la vida arreglarnos nosotros mismos, ¿no es cierto?, por las nuestras. Y que eso significa, si es que eres capaz de arreglártela, si es que eres victorioso en el mercado, significa que te basta con eso. O sea, que el colectivo, que la amistad, o que hayan tareas que nos afectan, problemas que nos afectan a todos y que por lo tanto todos tenemos que estar unidos para solucionar ese problema, eso como que se ha tratado de que desaparezca. Y eso es entonces lo que aquí se transmite. Yo quisiera decirle, bueno, el caso de Magdalena es tan claro, ¿no? Cuando ahí ya había ese compromiso político, ese entusiasmo, esa cosa de saber que se estaba en una gran tarea. Pero también hay muchos jóvenes aquí, hay mucha juventud. Y es muy lindo porque es las distintas formas, ¿no?, en que estaban insertos en esta manera de buscar un nuevo país, de construir un nuevo país y de creer en este líder que era Allende, de cómo hablaba, de cómo se refería, de cómo recogía, cómo sabía lo que pasaba a lo largo de Chile, porque había visitado a los hogares de los pescadores, de los trabajadores, de los mineros, de las mujeres, etcétera. Se confiaba plenamente en él. Entonces yo diría que aquí en este libro hay como un cuadro también, no solo del 11, eso es lo que les quiero transmitir, no solo del 11, no solo de las barbaridades que vinieron y que no podemos olvidar y no podemos permitir que se olviden, porque tiene que haber un nunca más, porque no puede ser que en este país vuelva a ocurrir eso. Pero al mismo tiempo hay una cosa muy valiosa, que es que los seres humanos somos un colectivo, al mismo tiempo que individuos propios, específicos, y que tenemos nuestras libertades a ser nosotros mismos. Aquellas cosas que nos parecen que me corresponde a mí decidir por mí, sin dañar al otro, respetando al otro. Pero soy al mismo tiempo colectivo, porque me doy cuenta, porque reflexiono y porque pienso que estos problemas que me agobian son problemas que le agobian también a mis vecinos, también a mis compañeros de trabajo. Y porque sé que cuando estamos juntos podemos resolver mejor los problemas, también en el hogar, en fin.
Entonces eso está aquí, fíjense. Y están los jóvenes que eran tan militantes, bueno, como Magdalena, y que después sufrieron como sufrió ella, pero tan militantes como para que ese día, ¿no?, feroz, ellos estuvieran en su lugar, en el lugar que le correspondía estar, en una casa, donde estaban, porque se hablaba realmente de que aquí cabía, la cosa era tan crítica, Allende iba a llamar, ustedes saben, iba a llamar, ¿no?, a un plebiscito para resolver esta crisis, porque los demócratas, ¿no es cierto?, habían dejado de ser demócratas y no le aceptaban a Allende una solución política, porque ya tenían definido el golpe. Entonces había la posibilidad cierta de una guerra civil, cierta. Y esos chicos estaban ahí, ¿no?, preparando, ¿no?, una situación de atención médica, esa es la verdad. Y yo le voy a decir que cuando yo salí de mi casa y me fui al hospital, yo también pensé que se iba a hacer la situación y me despedí de mi familia, ¿verdad? Y bueno, al mismo tiempo está la estudiante, ¿no?, una muy linda, que partió a la universidad, ¿no?, pero que iba, digamos, también sin saber qué se iba a hacer, ¿no? Era tan militante como para estar preparando una situación así, de alto riesgo, en fin. Pero ella lo dice aquí con mucha claridad. Ella habla de lo que llamó, yo lo noté en mi cuaderno, lo que llamó la causa. Una causa, a ver, me gustaría leérselo, fíjense. A ver, ¿dónde lo perdí? Estamos en Bueno, ella hablaba de una causa noble, una causa grande, y que los hacía, por lo tanto, estar disponibles para lo que fuera. Eso era. Sentían que se estaba construyendo una sociedad mejor. En esa juventud no había odiosidad. A veces aparecen ¿no es cierto?, en la televisión estos muchachos que se agreden y enfrentamientos entre la juventud socialista o comunista con los ¿cuáles eran los otros más violentos? Con MIR. Bueno, el MIR, que era más violento, pero la derecha, porque sí, Patria y Libertad. El Patria y Libertad, claro, que fueran los... aquí no, aquí lo que había era alegría, había entusiasmo, habían esas... ¿cómo se llamaban? Los trabajos voluntarios. Sí. Los trabajos voluntarios, y cuando en el famoso paro, que fue el gran instrumento de Estados Unidos, del Departamento de Estado, eran los jóvenes y los adultos también, éramos todos los que estábamos ahí, ¿no es cierto?, levantando, ¿no?, el transporte, levantando el que no faltaran. Bueno, lo que les quiero decir, compañeras y compañeros, amigas y amigos, es que estamos en un tiempo en que necesitamos compartir todo esto, porque este es un tiempo de cambio. El mundo no puede seguir igual, porque efectivamente se está destruyendo, de partida se está destruyendo, ya lo estamos viendo ya, el cambio climático es una realidad feroz, o sea, hay cosas que no andan, y que las dificultades que tienen las mayorías en nuestro país, ¿no?, que fueron levantadas el 18 de octubre, tienen que solucionarse, tiene que mejorar eso, y que el gobierno lo trata de hacer y que le ponen puras dificultades también es cierto. Entonces tenemos que compartir, tenemos que conversar entre nosotros, y tenemos entonces que levantar, diría yo, por una parte, nunca más, que tiene que ver, como aquí se ha dicho, con conocer bien, con compartir bien, no que fueron cosas bárbaras, que eso no es aceptable, y que hay un compromiso de la humanidad que no ocurra, y que Pinochet debió haber sido juzgado, tuvo que haber sido juzgado en Europa por eso. Pero al mismo tiempo, ¿no?, que en luchar por una sociedad mejor es una lucha que es una lucha alegre, compañeros. Es una lucha fraterna, es una lucha de sentirse que
somos muchos. Es una lucha de decir que somos capaces si nos unimos. Y sí, tenemos desaliento, y tenemos enojo, y tenemos molestia, o estamos confundidos. Tenemos que hablarlo, porque somos todos y todas necesarios. Si vamos juntas, si seguimos este camino, aunque sea un camino largo, como lo definió Allende en su tiempo, ¿no? Esto es posible. Y estos libros, un libro como este, ayuda mucho a que esto sea posible. Muchas gracias.